La historia de los amalecitas, enemigos de Israel en la Biblia. Los amalecitas son presentados en la Biblia como uno de los enemigos más feroces de Israel. Su historia recorre el Antiguo Testamento, revelando un pueblo nómada y guerrero que se opuso constantemente a los israelitas. Desde su primer enfrentamiento durante el Éxodo hasta su desaparición, los amalecitas simbolizan una oposición teológica al plan divino. El estudio de estos personajes es relevante tanto por su impacto histórico como por sus implicaciones teológicas. Origen de los amalecitas. El origen de los amalecitas está vinculado a la genealogía de Esaú, como se registra en Génesis 36, 12. Amalec era hijo de Elifaz, el primogénito de Esaú, y de su concubina Timná, lo que convierte a los amalecitas en uno de los clanes descendientes de Esaú. La rivalidad entre Esaú y Jacob se reflejó en la hostilidad histórica entre sus descendientes, los edomitas y los israelitas, así como entre los amalecitas e Israel. Sin embargo, hay una referencia anterior a Amalec en Génesis 14, 7, antes de que Amalec naciera. Este detalle ha sido interpretado de diferentes maneras, como un uso anacrónico del nombre o una alusión a la región donde más tarde se asentarían los amalecitas. La mención puede haber sido una forma de designar un territorio familiar para los lectores en la época de Moisés. El pueblo amalecita y su modo de vida. Los amalecitas eran una tribu nómada cuya supervivencia estaba asociada al saqueo. A diferencia de otras tribus más establecidas en la agricultura o el pastoreo, destacaron por su capacidad de atacar caravanas y ciudades desprotegidas. Su territorio se extendía desde el Sinaí hasta las estepas del Negev, llegando a partes de Arabia. Debido a su movilidad, los amalecitas eran difíciles de contener y se convirtieron en una amenaza persistente. La Biblia menciona su presencia en diversas regiones y su participación en incursiones en territorios israelitas y filisteos. La ausencia de un territorio fijo contribuyó a su posterior dispersión. Además de su naturaleza nómada y guerrera, los amalecitas mantenían una estructura social basada en clanes, con líderes que surgían gracias a su fuerza y habilidad militar. Su organización descentralizada permitió flexibilidad en las estrategias de ataque y retirada, dificultando su eliminación por parte de los pueblos sedentarios. Esta estructura también favoreció las alianzas temporales con otras tribus nómadas, aumentando su capacidad de incursiones y resistencia. La geografía árida en la que vivieron exigió una gran adaptación al medio, haciéndolos expertos en la navegación por el desierto y en el uso eficiente de los recursos naturales. Dependían del robo y del comercio de bienes saqueados para obtener suministros esenciales como agua y alimentos. Su conocimiento de las rutas comerciales y las fuentes de agua los convertía en expertos en emboscar a comerciantes y viajeros. Los relatos bíblicos retratan a los amalecitas como enemigos recurrentes de los israelitas, siendo blanco de campañas militares lideradas por figuras como Josué y el rey Saúl. La hostilidad entre estos pueblos fue intensa y duradera, marcada por episodios de violencia e intentos de erradicación mutua. Esta rivalidad reforzó la imagen de los amalecitas como un pueblo guerrero y despiadado, frecuentemente citado en las Escrituras como símbolo de oposición a Israel. Con el tiempo, la influencia de los amalecitas se fue reduciendo debido a las sucesivas derrotas y la asimilación por otras culturas. Su identidad distintiva desapareció gradualmente y sus referencias pasaron a ser esencialmente históricas y literarias.
Aún así, su presencia en la memoria bíblica e histórica resalta el impacto que tuvieron en la dinámica geopolítica de la región en ese momento. Conflictos con Israel. El primer enfrentamiento, Éxodo 17. El primer conflicto registrado entre Israel y los amalecitas ocurrió en Refidim, mientras los israelitas avanzaban en su viaje a través del desierto. Los amalecitas atacaron por sorpresa, pero fueron derrotados bajo el liderazgo militar de Josué, con la intercesión de Moisés, quien mantuvo sus manos levantadas en oración. Después de la victoria, Dios ordenó que el nombre de los amalecitas fuera borrado de la historia, Éxodo 17, 14-16. La batalla de Refidim destacó la importancia de la fe y el liderazgo espiritual para los israelitas. Mientras Josué comandaba las tropas en el campo de batalla, Moisés, asistido por Aarón y Hur, estaba en la cima de una montaña, sosteniendo sus manos levantadas con el bastón de Dios. Este gesto simbolizaba la dependencia de Israel del poder divino. Cuando Moisés levantaba sus manos, los israelitas prevalecían, pero cuando las bajaba, los amalecitas obtenían la ventaja. Este episodio reforzó la percepción de los amalecitas como un pueblo enemigo de Israel y del pacto con Dios. El ataque traicionero contra un pueblo recién liberado de Egipto fue interpretado como un acto de hostilidad no solo contra los israelitas, sino contra el propósito divino mismo. Por eso la condenación de los amalecitas fue tan severa, que resultó en la determinación de su erradicación a lo largo de las generaciones. La victoria en Refidim también consolidó la figura de Josué como un líder militar prometedor. Demostró habilidad estratégica al organizar tropas y resistir a un enemigo experimentado en ataques rápidos. Esta experiencia sirvió como entrenamiento crucial para las futuras batallas que Josué enfrentaría mientras guiaba a Israel a conquistar la tierra prometida. Incluso después de esta derrota, los amalecitas continuaron siendo una amenaza persistente para Israel. Su naturaleza nómada les permitió reagruparse y lanzar nuevos ataques a lo largo de la historia. Este primer enfrentamiento fue solo el comienzo de una rivalidad duradera, que duraría siglos e involucraría a figuras como el rey Saúl, David e incluso los descendientes de Israel durante el período del exilio. Período de los jueces. Los amalecitas continuaron siendo una amenaza durante el período de los jueces. En Jueces 3, se aliaron con los moabitas y los amonitas para someter a Israel bajo el mando del rey Eglón. Más tarde se unieron a los madianitas para devastar las tierras de cultivo de Israel, lo que llevó al llamado de Gedeón a liberar al pueblo de Dios, Jueces 6-7. La alianza de los amalecitas con otros pueblos hostiles a Israel demostró su capacidad de adaptación y su búsqueda constante de saqueo y dominación. En el episodio de Eglón, rey de Moab, los amalecitas participaron activamente en la opresión israelita, aprovechando la debilidad momentánea del pueblo de Dios. Sin embargo, esta alianza se rompió con la muerte de Eglón y el liderazgo de Ehud, quien liberó a Israel de ese yugo. Ya en el tiempo de Gedeón, los amalecitas se unieron a los madianitas e ismaelitas para lanzar ataques devastadores contra Israel. No solo saquearon ciudades y aldeas, sino que también destruyeron cultivos y ganado, tratando de socavar el sustento de los israelitas. Este periodo de terror hizo que el pueblo clamara a Dios por un libertador, y Gedeón fue llamado a liderar la resistencia. La campaña de Gedeón contra los invasores estuvo marcada por un gran acto de fe.
con un ejército reducido a solo 300 hombres, atacó a los madianitas, a los amalecitas y a sus aliados durante la noche, provocando pánico y desorden en el campamento enemigo. La estrategia y la intervención divina aseguraron una victoria aplastante, debilitando significativamente la influencia amalecita en la región. Incluso después de esta derrota, los amalecitas no desaparecieron por completo y continuaron representando una amenaza intermitente. Su espíritu guerrero y su vida nómada hicieron que fuera difícil erradicarlos por completo. Sin embargo, las victorias israelitas sobre ellos durante el período de los jueces demostraron que la fidelidad a Dios fue el factor decisivo en la protección y el éxito del pueblo de Israel. Saúl y el orden divino. Durante la monarquía, los amalecitas continuaron representando un peligro para Israel. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó a Saúl destruir completamente a los amalecitas. Sin embargo, Saúl desobedeció, perdonando al rey Agag y el mejor botín de la batalla. Esta desobediencia resultó en que Saúl fuera rechazado como rey por Dios. La orden dada a Saúl fue clara: los amalecitas debían ser completamente exterminados, incluyendo a su rey, Agag, y todas sus posesiones. Esta determinación no era solo un asunto militar, sino también espiritual, ya que los amalecitas representaban un enemigo persistente e implacable contra Israel. Además, su destrucción simbolizó el cumplimiento del juicio divino anunciado desde el tiempo de Moisés, cuando Dios prometió borrar la memoria de los amalecitas debido a su enemistad contra Israel, Éxodo 5 y 14. Sin embargo, Saúl no obedeció completamente el mandato de Dios. Perdonó a Agag y permitió que sus soldados se quedaran con los mejores animales y riquezas del enemigo, justificando su acción como una ofrenda a Dios. Este intento de racionalizar su desobediencia mostró una falta de comprensión de la importancia de la obediencia total. Para Dios, la obediencia era más valiosa que cualquier sacrificio, como lo dejó claro el profeta Samuel cuando reprendió a Saúl: obedecer es mejor que los sacrificios, 1 Samuel 3 y 22. La consecuencia de esta desobediencia fue severa. Dios rechazó a Saúl como rey, quitándole su bendición y preparando el camino para David, un líder que demostraría un corazón más alineado con la voluntad de Dios. Este episodio marcó el inicio de la caída de Saúl, quien desde ese momento comenzó a perder el favor divino y a enfrentar desafíos cada vez mayores en su reinado. A pesar de la campaña de Saúl, los amalecitas no fueron completamente destruidos y su presencia continuó siendo una amenaza para Israel. Más adelante en el libro de Esther, vemos que Amán, uno de los principales enemigos de los judíos en Persia, era descendiente de Agag, Esther 3, 1. Esto sugiere que el fracaso de Saúl en cumplir el mandato de Dios tuvo repercusiones que abarcaron generaciones, mostrando que la desobediencia puede tener consecuencias de largo alcance en la historia del pueblo de Dios. David y el fin del poder amalecita. Durante el reinado de David, los amalecitas invadieron Siclag y capturaron a los habitantes y saqueando la ciudad. David, con la ayuda divina, persiguió a los invasores, derrotándolos y recuperando todo lo que había sido tomado, 1 Samuel 30. Además, llevó a cabo campañas militares que debilitaron aún más a los amalecitas, simbolizando el cumplimiento parcial de la orden divina para su destrucción. La decadencia y desaparición de los amalecitas. La última mención bíblica de los amalecitas aparece en 1 Crónicas 4,
durante el reinado de Ezequías, calle 700 AC, cuando un grupo de simonitas derrotó a un remanente de los amalecitas en el monte Sir. Después de este evento, no existen más registros concretos sobre su existencia. La falta de evidencia arqueológica de los amalecitas se debe en parte a su estilo de vida nómada, que dejó pocos rastros físicos. Sin un territorio fijo ni ciudades fortificadas, su estructura tribal se fue debilitando paulatinamente, lo que llevó a su asimilación por otros pueblos y a la pérdida de su identidad cultural. El cumplimiento de las profecías. La desaparición de los amalecitas se interpreta a menudo como el cumplimiento de las profecías bíblicas que predijeron su destrucción total. Desde el Éxodo, Dios decretó su erradicación, y aunque persistieron durante siglos, sus sucesivas derrotas condujeron al cumplimiento final de esta sentencia divina. La destrucción gradual de los amalecitas a lo largo de la historia bíblica refuerza la idea de que el juicio divino puede cumplirse con el tiempo, aunque no de inmediato. Aunque continuaron plagando Israel durante siglos, cada derrota redujo su influencia y fragmentó su estructura tribal. La pérdida de territorio, de líderes y de fuerza militar condujo a su extinción como pueblo diferenciado. Uno de los acontecimientos más importantes de este proceso fue la campaña del rey David contra los amalecitas. En 1 Samuel 30, los amalecitas atacaron y quemaron Siclag, secuestrando mujeres y niños, incluidas las familias de los guerreros de David. En respuesta, David lideró una persecución implacable y derrotó completamente al grupo responsable del ataque, recuperando todo lo que había sido tomado. Este enfrentamiento demostró una vez más que los amalecitas eran enemigos persistentes, pero también que el juicio divino sobre ellos seguía cumpliéndose. En los siglos siguientes, la presencia de los amalecitas fue cada vez menos relevante, hasta desaparecer por completo de los registros históricos. En el período persa, el libro de Esther menciona a Amán, descendiente de Agar, como un oponente de los judíos, tratando de exterminarlos. Sin embargo, él mismo fue finalmente destruido, lo que puede verse como el golpe final al linaje amalecita y su continua enemistad contra Israel. Así, la desaparición de los amalecitas no fue simplemente una consecuencia natural de la historia, sino el cumplimiento de las palabras dichas por Dios desde el tiempo de Moisés. Su recuerdo solo sobrevive en los textos sagrados, como símbolo de oposición al pueblo de Dios y recordatorio de que el cumplimiento de las profecías divinas ocurre en el tiempo y la manera establecidos por el Señor. ¿Existen los amalecitas hoy en día? Históricamente y arqueológicamente, no hay evidencia de que los amalecitas sobrevivieran como grupo étnico o cultural. Su identidad se ha disuelto con el tiempo. Sin embargo, simbólicamente, la oposición de los amalecitas a Dios y a su pueblo continúa estando representada en todos aquellos que se levantan contra los propósitos divinos. La historia de los amalecitas es un testimonio de la soberanía de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Desde el Éxodo hasta su destrucción final, este pueblo representa la oposición obstinada a Dios y la necesidad de fidelidad del pueblo de Israel. Si deseas profundizar aún más tus conocimientos de la Biblia y la teología, te invito a estudiar con nosotros, a través de nuestro curso en línea, disponible en cualquier momento y en cualquier lugar, con clases en vídeo, material para distribuir y certificado de finalización. Más información está en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado.